días, apreciados participantes. Les habla la doctora Gladys Raquel Sánchez de Castellanos. Soy la facilitadora del área Teoría y Praxis Gerencial. Hoy vamos a ver temas relacionados con la teoría gerencial, la planeación estratégica, la planeación operativa, conceptos como la organización, los principios de una organización, la departamentalización, sus tipos, los organigramas y tipos de organigramas dentro de una empresa u organización. Comenzamos entonces el día de hoy con ¿qué es la teoría gerencial? El término de gerencia está referido al cargo de dirigir y gestionar los asuntos de una empresa, una sociedad o una organización, y la persona que desempeña tal función se le denomina gerente o director general. Quien coordina de esta manera, ¿verdad?, los recursos internos, representa a la compañía frente a terceros y controla las metas y los objetivos de una organización. Es decir, la gerencia es la responsable del éxito o el fracaso de un negocio. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que los gerentes, en el desempeño de sus funciones administrativas, tienden a emplear un conjunto particular o propio de habilidades, destrezas y criterios que los conducen al logro exitoso de los objetivos propuestos como metas dentro de la organización que representa. La base fundamental de un buen gerente es la medida en que realiza con eficiencia y eficacia sus funciones para poder lograr las metas de la organización. Es decir, es la capacidad que tiene de reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los objetivos de la organización, pudiéramos decir que es el hacer las cosas bien, y la capacidad para determinar los objetivos apropiados, que en este caso sería hacer lo que se debe hacer. Esto ha ocasionado el surgimiento de estilos de gerencia y por ende de teorías gerenciales. Es allí donde entra a jugar un papel importante la planeación. Tenemos como la planeación como aquella etapa de toma de decisiones fundamentales para poder trazar el camino deseado hacia los objetivos de una empresa. Existen diferentes tipos de planeación. Hoy vamos a definir la planeación estratégica y la planeación operativa. Según Chiavenato, en 1995 nos dice que la planeación estratégica se refiere a la manera como una empresa intenta aplicar una determinada estrategia para alcanzar los objetivos propuestos. Es generalmente una planeación que se hace global y a largo plazo. Es decir, que las decisiones tomadas en la planificación estratégica son responsabilidad de la alta dirección de la empresa, en su mayoría por la alta dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hace directamente el propietario, el presidente, el director, el gerente general de la empresa. Esto depende del nivel jerárquico de cada proceso que tenga la organización. Las acciones se crean pensando a largo plazo, normalmente hechas en un periodo de entre 5 a 10 años, que buscan una visión amplia de la organización. Sin embargo, sin acciones muy detalladas, porque recordemos que lo vamos a hacer a largo plazo. Es importante recordar que debido a las acciones que son a largo plazo, la planificación debe ser revisada y actualizada continuamente. ¿Para qué? Esto nos va a permitir que tengamos la información real de los hechos y acontecimientos que se vayan dando poco a poco dentro de la organización. Este paso es esencial para que no vayan a haber grandes variaciones entre lo que se planifica a largo plazo y lo que se vaya ejecutando dentro de la empresa. Ahora bien, eso sería la planeación estratégica, que sería la parte donde el presidente, propietario o gerente general de una empresa establece como su objetivo general para poder lograr las metas de la organización. Por otro lado, tenemos la planeación operativa. Según Chiavenato, en el 2006, la planificación operativa se basa de manera específica en las tareas y operaciones realizadas en el nivel operacional y se orienta hacia la optimización y maximización de los recursos. Es decir, que la planificación operacional
es de donde salen las acciones y metas trazadas por el nivel táctico para alcanzar los objetivos de las decisiones estratégicas. Entonces, podemos ver que en la planeación estratégica nos colocamos unos objetivos y metas a largo plazo, pero que a través de la planeación operativa es que vamos a ir ejecutando cada uno de estos pasos. En esta planificación, los involucrados son todos aquellos que ejecutan las acciones que se aplican a corto plazo, generalmente en un periodo entre 3 a 6 meses. Aquí todos los niveles de la organización están totalmente involucrados e inmersos en el seguimiento de cada uno de los procesos. ¿Por qué? Porque solamente de esta manera se garantiza que todas las tareas y operaciones se ejecuten de acuerdo a los parámetros establecidos desde la planificación estratégica. Aquí vamos a ver unas pequeñas diferencias entre lo que es la planeación estratégica y la planeación operativa. Dentro de la planeación estratégica, como ya lo dije anteriormente, es el que va a dar la visión de una manera general y en la operativa lo vamos a hacer de una manera más específica. Entonces, dentro de la planeación estratégica tenemos que se persigue la visión de la organización de manera general, total, mientras en la planeación operativa permite lograr los objetivos tácticos de la organización. Vamos a ir logrando cada meta de manera individual. En la estratégica me dice que es realizada por la administración de nivel superior, gerentes, presidentes, junta directiva, entre otros. Y en la operativa es una función de la administración de nivel medio. Normalmente existen departamentos u otras formas de operar dentro de la organización que son los que se encargan de cumplir cada uno de los objetivos creados dentro de la planeación estratégica. En la estratégica abarca toda la organización en conjunto, mientras que la operativa se realiza en una unidad o departamento en particular, ¿verdad? De la organización, por ejemplo, departamento de recursos humanos, departamentos de administración, departamento de compras, de ventas. Entonces, cada quien hace su tarea y dentro de todos, a la larga, es todo el conjunto de toda la organización, pero trabajando de manera operativa. Continuamos con la gestión. ¿Qué sería la gestión empresarial? Según el libro de Teoría General de la Administración de Hidalberto Chiavenato, nos dice que es el proceso de planear, organizar, integrar, direccionar y controlar los recursos. ¿Qué tipos de recursos? Los intelectuales, humanos, materiales, financieros, entre otros, de una organización, con el propósito de obtener el máximo beneficio o alcanzar los objetivos. Es decir, por tanto, es el corazón de cualquier empresa, negocio u organización y ahí radica su importancia, ya que toda compañía, independientemente de su tamaño, pequeña, mediana o grande, necesita aplicar la gestión empresarial para ser competitiva y de esta manera lograr el éxito. Dentro de la gestión empresarial tenemos que saber que hablamos del desempeño gerencial. Este desempeño gerencial es la medida de la eficiencia y la eficacia de un gerente, grado en que determina o alcanza los objetivos apropiados. Recordemos que siempre el gerente es el que va a tener esa tarea de producir al menor costo y con mayor capacidad. Entonces, ahí es donde viene en juego el desempeño gerencial. Y vemos la importancia de un buen gerente dentro de una organización. Y aquí venimos que la organización, ¿verdad? Es aquella empresa, ¿verdad? Que se genera, ya sean de servicio, ya sea de compra y venta, de cualquier tipo de rama dentro de la gerencia que se dé para lograr metas y objetivos comunes. Existen unos principios de las organizaciones. Tenemos los objetivos, la especialización, la coordinación, la flexibilidad, la comunicación, la jerarquización, la responsabilidad y la divulgación. Dentro de estos objetivos, como parte de los principios
de una organización, dice que los objetivos es aquella parte donde nos hablan de todas las actividades y labores que una organización debe establecer a fin de cumplir sus metas. Puede que sea el motor o el impulso que toda empresa posee. Ya lo habíamos comentado antes, existen aquellos objetivos generales tratándose de una meta en común en la que los departamentos o estructura de una empresa trabajan para el bien común. Esta meta o este fin debe existir, de lo contrario, los riesgos son mayores y es importante que cada estructura o cada departamento de la organización, ¿verdad?, encuentren el fin común para lograr las metas. Dentro del principio de la especialización, nos dice que cada uno de los individuos que labora dentro de la organización debe poseer una especialización o desempeñarse en un área o en una actividad específica. ¿Para qué? Solo de esta manera aprovechamos mejor el recurso humano, donde cada quien esté en lo que sabe hacer y donde es más productivo. Entonces, por eso hablamos de un principio de especialización. Tenemos el principio de la jerarquización dentro de una organización o empresa. Cuando hablamos de jerarquización, consiste en cómo una empresa establece una unidad de autoridad en donde se debe surgir un proceso de comunicación en cuanto a las disposiciones o los parámetros que deban seguirse para poder cumplir con los objetivos planteados. Entonces, aquí es donde hablamos como de una cadena de mando, ¿verdad? En la cual se establece el control de las tareas que se deben efectuar, así como los resultados que se obtienen, en donde hay principios de autoridad y responsabilidad y los cuales deben ser manejados de una forma adecuada. Otro de los principios que nos habla la organización es la responsabilidad. Así como se habla de una unidad de mando, debe establecerse las responsabilidades de cada una de las estructuras que convergen dentro de la organización. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la responsabilidad depende de la posición o del nivel que se ocupe cada individuo dentro de la organización o cómo participe dentro de la empresa. Otro principio es el principio de la divulgación. Este principio, cuando se realiza una divulgación, por ejemplo, de manuales, de normativas dentro de la empresa que tiene que cumplir cada trabajador, este tipo de procesos debe hacerse a menudo. Recordemos que de repente la empresa arranca con cierto determinado número de trabajadores y que con el paso del tiempo hay los que se van y hay nuevos ingresos. Entonces, el personal debe estar plenamente informado de cada uno de los cambios, de las normas y procedimientos de la empresa. ¿Cómo se hace dicho proceso? Se hace a través de comunicaciones escritas, de correos electrónicos, muchos lo hacen a través de asambleas directamente con el personal de las empresas. Tenemos el principio de coordinación. Es una de las tareas que se establece dentro de las organizaciones para poder disponer de un equilibrio dentro de la misma. Dicha tarea es necesaria para que todos los departamentos o estructuras puedan funcionar de una forma adecuada y así cumplir con las metas que se han propuesto. Tenemos el principio de la flexibilidad. Cuando la organización cuenta con una estructura de organización ya planteada, debe considerarse también que muchas veces existen cambios que posiblemente se presenten a lo largo de la ejecución de actividades que se llevan dentro de las empresas, ya sea que se trate de un método distinto de producción o un proceso de comercialización, ¿verdad? Diferente, y es así como toda empresa debe estar sujeta a los cambios y debe establecer los ajustes necesarios si esto ocurre. Y tenemos por último, ¿verdad?, el principio de la comunicación. En los procesos de comunicación dentro de las organizaciones se establecen que deben ser fluidos y constantes. Esto con la finalidad de que todas las estructuras o departamentos cuenten con la información necesaria para poder cumplir y llevar a cabo cada una de las tareas asignadas. Tenemos, luego de la organización, tenemos la departamentalización. ¿Qué ocurre aquí? Toda empresa, normalmente mediana, grande o pequeña, sea el caso, se dividen en departamentos
porque esto permite realizar mejor cada una de sus funciones. Entonces me dice que consiste en separar y agrupar las funciones de una empresa conforme a su naturaleza. En otras palabras, a través de la división de trabajo, donde las diversas tareas se delegan de manera más lógica, se agrupan todas aquellas actividades similares, dando paso a la especialización, que ya lo hablábamos anteriormente. De hecho, la división de departamentos permite que se puedan administrar con mayor eficiencia y facilidad muchos recursos o tareas que se deban cumplir. Entre los tipos de departamentos más comunes, ¿verdad? Se pueden separar departamentos por tipos de función, que pueden ser los de producción, recursos humanos, finanzas, administración, marketing, publicidad, entre otros. Departamentos por cliente, entonces son características específicas según el cliente, entonces podemos ver que si es por edad, por sexo, por nivel socioeconómico, tipo de consumo, etcétera. Departamentos por productos, cuando tenemos una empresa de bienes o servicios, ¿verdad? Y la división de trabajo se aplica con base a distintos productos que vende la empresa y se enfoca en los resultados y hace el estudio de la oferta y demanda. Tenemos los departamentos por procesos. Los procesos asocian actividades con base a etapas o fases que efectúa un proceso productivo. Se especializa en cada fase o proceso, logrando de esta manera ahorrar tiempo y costos en la producción de lo que genere la empresa a la que se haya dedicado. Y tenemos departamentos según el área geográfica, es la localización o el lugar donde se realizará la tarea. Entonces, de esta manera vemos el tipo de diferentes tipos de departamentos que pueden haber dentro de una organización. ¿Qué sucede cuando la empresa está dividida por departamentos? Bueno, existen las ventajas y existen las desventajas. En este caso, podríamos hablar de las ventajas de la departamentalización. La primera, que la empresa se estructura con base a especialización de trabajo. Y entonces eso nos hace más viable los procesos dentro de la empresa. La estructura departamental es la representación lógica de la organización, ¿verdad? Incrementa la eficiencia en tareas al permitir que el equipo de trabajo entienda mejor sus funciones y permite una mejor organización de la estructura de la empresa y un control más eficiente. Entonces tendríamos dentro de las ventajas la especialización, la organización, la eficiencia y el control de cada una de las actividades si lo hacemos de manera por departamentos. Pero así como existen las ventajas, también existen desventajas cuando la empresa está dividida por departamentos. Dentro de las desventajas tenemos que la división de trabajo puede ser un obstáculo para que dichos departamentos o el personal de los departamentos colaboren entre ellos, sino como ya el trabajo está dividido, un ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos terminó todas las actividades del día y el trabajo más fuerte está hoy en el Departamento de Contabilidad, entonces muchas veces no permite que dicho personal de recursos humanos, que ya de repente tiene menos actividades por realizar, ayude o colabore al Departamento de Contabilidad. Entonces, esa es una desventaja cuando trabajamos por departamentos. Puede afectar el alcance de los objetivos generales por la excesiva especialización de cada área, porque cada quien se dedica a cada departamento. Y los cambios pueden ser riesgosos porque los procesos de adaptación pueden ser muy lentos. Esto en el caso de cuando el personal se va habituando a las tareas y actividades que tiene que realizar en el departamento o área asignada. Entonces, dentro de las desventajas tenemos que afecta a los objetivos generales de la organización y la adaptación lenta al cambio. Ahora bien, vamos a ver y a conocer qué son los organigramas. Los organigramas son aquellas representaciones gráficas de la estructura funcional jerarquizada de una empresa, donde queda en evidencia los diferentes niveles de jerarquía, así como a quién está subordinado cada integrante de la empresa. Entonces,
El diseño de los organigramas, por lo general, suele tener un carácter vertical u horizontal, aunque también se pueden encontrar de manera lineal. Normalmente los niveles jerárquicos son enmarcados de arriba hacia abajo, respetando los niveles de mando. Las divisiones se suelen encontrar unidas por medio de flechas direccionales o por líneas despuntaditas. Una sí, otra no, y de esa manera poder dar mayor jerarquización a cómo está organizado el organigrama de la empresa. Existen diferentes tipos de organigramas. Dentro de estos tipos de organigramas tenemos el organigrama funcional. Este organigrama funcional o estructural me dice que este tipo de organigrama comienza por el cargo de un líder y consecutivamente estará dividiéndose en áreas o departamentos, ¿verdad? Los cargos de la organización y ahí simultáneamente queda la organización del mismo a causa de las capacidades de cada trabajador, con el único objetivo de que las áreas funcionen bajo el enfoque global de la organización. Entonces, este es el ejemplo de un organigrama funcional o estructural. Tenemos también el organigrama matricial. Este tipo de estructura es capaz de combinar, sin embargo, ¿verdad?, las distribuciones de forma vertical u horizontal. Los puestos de trabajo, departamentos son divididos de acuerdo a las funciones que ejecute cada trabajador. La jerarquía está dividida en líneas independientes, los cuales cuentan con los mismos derechos, es decir, que hay igualdad de condiciones entre estos trabajadores que tenemos aquí dentro de este organigrama matricial. Tenemos el organigrama horizontal. La estructura de este organigrama es que está desplegado de izquierda a derecha. Evidentemente, las personas con mayor poder o jerarquía dentro de la organización estarán apareciendo en el margen izquierdo y es por ello que las siguientes escalas se irán desplegando para el lado derecho. Tenemos el organigrama lineal o vertical. Este tipo de organigrama es capaz de representar la estructura desde arriba hacia abajo. Por supuesto, el líder siempre situándose en la parte superior, subordinando o dirigiendo al resto de las áreas. La característica principal de este tipo es poder establecer las relaciones entre los departamentos de una manera escalonada, ¿verdad? Asimismo, en su punto de partida son desplegados los departamentos y sus divisiones. Tenemos el organigrama mixto. Este organigrama fusiona el organigrama vertical y el horizontal, como en los anteriores tipos de organigrama. Esta parte de un líder y desplegado de arriba hacia abajo con diferentes áreas. Tenemos el gerente, el líder de cada departamento y después se despliega a cada uno de ellos según sus funciones. Y por último tenemos un organigrama circular. Dicho organigrama en su eje central tiene a la persona o el departamento con mayor jerarquía. En torno a esto se van a desplegar todos los demás componentes, es decir, de adentro hacia afuera. En este caso tenemos el gerente general en el centro, jefe de ventas, jefe de publicidad, jefe de logística y de comunicación. Le siguen de adentro hacia afuera. Y en la última línea sí tenemos comerciales, encargados, teleoperadores, online, en los filae, el envío de transporte, el stock de fabricación. Según el jefe de comunicación, entonces tendría el blog, la prensa y relaciones sociales. Entonces, fíjense que tenemos una diversidad de organigramas que podemos presentar y hacer dentro de nuestra gerencia o dentro de nuestra organización. De esta manera, damos por concluido la unidad 1 de la módulo llamado Teoría y Praxis Gerencial. Ha sido un placer. Nos veremos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias y feliz tarde.